¿Qué tan lejos tendría que viajar alguien? Miles de kilómetros, cruzando 8 estados, para intentar esconder un secreto imposible de ocultar. ¿Y qué pasa cuando la última persona que vio con vida a una niña de 9 años es justamente la que más debía protegerla? Bienvenidos a Entre Crimen y Misterio. Hoy hablaremos de un caso reciente que estremeció a Estados Unidos, la desaparición de Melody Broussard, una niña de 9 años de California que salió de viaje con su mamá y nunca volvió a casa. Lo que comenzó como una ausencia escolar terminó convirtiéndose en una búsqueda de 10 semanas, con pelucas, placas cambiadas, cámaras esquivadas y una ruta por carretera de más de 1.500 kilómetros. Una historia tan calculada que dejó perpleja incluso a la policía con más experiencia. Acompáñame hasta el final, porque este caso sigue abierto en este momento y te voy a contar exactamente en qué punto se encuentra hoy. Una aclaración importante antes de empezar. Todo lo que vamos a relatar son los hechos confirmados por las autoridades y las acusaciones presentadas por la Fiscalía. La persona señalada se ha declarado no culpable y será un tribunal el que determine la verdad. Aquí solo exponemos lo que consta hasta ahora. Comencemos. Melody Broussard tenía 9 años, vivía en Vandenberg Village, una comunidad tranquila cerca de Lompoc, en el condado de Santa Bárbara, California. Era una niña pequeña de poco más de 1,5 metros, delgada, con el cabello castaño lleno de rizos y unos ojos cafés que llamaban la atención. Cualquiera que vio su fotografía recuerda esa sonrisa traviesa y esa cascada de rizos que semanas después aparecería en pantallas de todo el país. Como cualquier niña de su edad, Melody tenía una rutina, su casa, su escuela, su vida cotidiana, y fue precisamente esa rutina la que al romperse encendió las primeras alarmas. Porque a comienzos de octubre de 2025, Melody simplemente dejó de aparecer. Retrocedamos unos días, al 7 de octubre de 2025. Ese día, la mamá de Melody, Ashley Broussard, de 40 años, rentó un automóvil, un Chevrolet Malibu blanco, modelo reciente. Las cámaras de seguridad de la agencia de renta en Lompoc captaron a madre e hija juntas. Poco después, ambas salieron de la ciudad para emprender lo que parecía un viaje por carretera de varios días. Pero no fue un viaje cualquiera. Según la reconstrucción de los investigadores, la ruta fue larguísima y desconcertante. Cruzaron varios estados, avanzando hacia el este hasta llegar tan lejos como Nebraska, y luego regresando por un camino distinto. En total, una travesía que atravesó cerca de 8 estados. Para una niña de 9 años, un viaje así ya es largo y extraño, pero lo que las cámaras y los registros revelarían después convertiría este trayecto en algo profundamente inquietante. A medida que los investigadores reconstruyeron el recorrido, empezaron a notar un patrón que no encajaba con el de una madre que simplemente sale de paseo con su hija. Según las autoridades, durante el viaje, ambas habrían usado pelucas, posiblemente para dificultar su identificación. La placa del automóvil rentado fue cambiada al menos una vez. En distintos momentos se le vio con una placa de California y en otros con una de otro estado. Y había más. La fiscalía sostiene que en las gasolineras el vehículo se estacionaba en reversa, una maniobra que ayuda a evitar que las cámaras capten la matrícula con claridad. Cada uno de estos detalles por separado podría parecer menor, pero juntos dibujaban algo que los detectives describirían más tarde como un plan cuidadoso, pensado para no dejar rastro. El dato más importante de toda la línea de tiempo es este. El 9 de octubre, Melody fue vista por última vez en video junto a su mamá, cerca de la frontera entre Colorado y Utah. Después de ese punto, las cámaras ya no la registran. Los investigadores creen que fue poco después de ese momento cuando le quitaron la vida. Al día siguiente, el 10 de octubre, Ashley regresó a su casa en California, sola, sin Melody. Durante unos días, nadie fuera de esa casa supo que algo andaba mal.
Lo que finalmente encendió la alarma no fue una llamada de auxilio, sino algo tan cotidiano como la escuela. El 14 de octubre, un administrador del distrito escolar de Lompoc reportó la ausencia prolongada de Melody. La niña llevaba demasiado tiempo sin asistir, y eso no era normal. Los agentes acudieron entonces a la vivienda de la familia, en la cuadra 500 de Mars Avenue, y hablaron con Ashley. Pero según el reporte oficial, ella no ofreció ninguna explicación verificable sobre dónde estaba su hija. Esa respuesta, o más bien, esa falta de respuesta, fue el inicio de todo, porque a partir de ese momento, lo que parecía una simple inasistencia escolar se transformó en uno de los operativos de búsqueda más amplios de la región. Lo que vino después fue una movilización enorme. Durante aproximadamente 10 semanas, investigadores de la oficina del sheriff del condado de Santa Bárbara, junto con el FBI, trabajaron sin descanso para encontrar a Melody. La búsqueda se extendió por 8 estados, siguiendo la ruta del viaje, pista por pista. El rostro de Melody, con su sonrisa y sus rizos, se difundió por todo el país. Medios de comunicación, autoridades y ciudadanos comunes compartieron su imagen con la esperanza de encontrarla con vida, porque en ese punto eso era lo que todas deseaban, hallarla sana y salva. Los detectives trabajaron en varios frentes a la vez. Por un lado, rastreaban los movimientos del vehículo y de la madre. Por otro, recolectaban y analizaban evidencia física, digital y forense. Y según relataron después, en más de una ocasión se toparon con obstáculos deliberados, con esfuerzos por impedir que dieran con la niña y con la verdad. Aún así, no se detuvieron. Uno de los aspectos más llamativos del caso fue la actitud de Ashley Boussard durante toda la investigación. De acuerdo con la oficina del sheriff, desde el primer momento se mostró poco cooperativa, sin aportar información sobre el paradero de su hija. Mientras decenas de personas la buscaban por todo el país, las respuestas que pudieran ayudar simplemente no llegaban desde quien más cerca había estado de la niña. En medio de todo esto, ocurrió un episodio paralelo que añadió aún más tensión. A principios de noviembre, un hombre que se dedicaba a asistir con trámites legales aseguró haber acudido a la casa de Ashley para ofrecerle ayuda en la búsqueda de Melody. Según su versión, durante esa visita, la mujer le dijo algo que pareció lamentar de inmediato, se alteró y por un momento no lo dejó marcharse. Ese incidente derivó en una acusación menor en su contra, pero poco después un juez la desestimó, al considerar que no había prueba suficiente para sostenerla. Sin embargo, mientras ese caso se discutía en los tribunales, Melody seguía sin aparecer y la pregunta de fondo seguía sin respuesta. Cuando la cooperación falta, los investigadores se apoyan en algo que no miente, la evidencia. A finales de octubre, el equipo de respuesta del FBI, junto con los detectives del condado, ejecutó varias órdenes de registro. Revisaron la vivienda de Mars Avenue, una bodega de almacenamiento y el vehículo que había sido rentado. Y ahí encontraron piezas clave. En la casa hallaron un casquillo de bala ya percutido, es decir, uno que ya había sido disparado, y dentro del vehículo localizaron un cartucho del mismo tipo de munición, este sin usar. Esos hallazgos por sí solos ya eran significativos, pero su verdadera importancia se revelaría semanas más tarde, cuando se cruzaron con lo que estaba a punto de aparecer a más de 1000 kilómetros de distancia. El 6 de diciembre de 2025, en una zona remota del condado de Wayne, en Utah, 2 personas que recorrían un camino de terracería para tomar fotografías hicieron un descubrimiento devastador. Entre la maleza y el suelo árido, hallaron los restos de una niña pequeña. En ese momento, quienes lo encontraron no sabían de quién se trataba. Pero para los investigadores que llevaban semanas siguiendo la pista de Melody, fue el principio del final de la búsqueda. Un final que nadie quería, porque hasta ese día todos guardaban la esperanza de encontrarla con vida. La confirmación tardó un poco más. El 17 de diciembre, los análisis de balística establecieron que los casquillos encontrados en Utah estaban vinculados con el casquillo hallado en la casa de Mars Avenue. El 22 de diciembre llegó la confirmación más dolorosa. El laboratorio del FBI determinó que los restos hallados en Utah correspondían por coincidencia de ADN familiar a la familia de Ashley Boussard. Eran de Melody,
Las autoridades confirmaron que la niña había fallecido a causa de heridas de armas de fuego. La búsqueda había terminado de la peor manera posible. Con la evidencia reunida, las piezas se encajaron rápidamente. El 23 de diciembre de 2025, Ashley Lynn Boussard fue arrestada y al día siguiente acusada formalmente del crimen que le quitó la vida a su propia hija en primer grado. Quedó bajo custodia sin derecho a fianza. Pocos días después, el 26 de diciembre, se presentó ante el tribunal y se declaró no culpable. La fiscalía anunció que no buscaría la pena capital, pero sí la condena máxima siguiente, cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Las autoridades describieron el caso con palabras muy duras. El sheriff habló de un acto calculado, frío y planeado, y subrayó algo que hace este caso especialmente difícil de comprender, que la persona señalada sería precisamente la persona en quien la niña más confiaba en el mundo. La acusación incluyó además circunstancias agravantes, entre ellas el uso de un arma de fuego. Hay que decir también que hasta ahora el arma no ha sido recuperada y que las autoridades han reconocido que aún no han establecido un motivo claro detrás de todo esto. Llegamos al punto más importante para entender dónde está este caso en este momento, porque sigue en pleno desarrollo. Hasta el día de hoy, junio de 2026, Ashley Boussard continúa detenida, sin derecho a fianza, a la espera de que avance su proceso judicial. Mantiene su declaración de no culpabilidad y por lo tanto sigue siendo ante la ley una persona acusada, cuya responsabilidad deberá demostrar en un juicio. Durante los primeros meses del año, la defensa intentó frenar parte de la evidencia, cuestionó la validez de una de las órdenes de registro y pidió acceso a más material forense. Pero en mayo, los jueces resolvieron en contra de esos planteamientos, determinando que la orden de registro era válida y que la defensa ya contaba con suficiente información para continuar. Después, el caso fue trasladado a la Corte de Santa María, donde la sigue llevando el mismo juez. Y en la audiencia más reciente, celebrada apenas el 22 de junio de 2026, se fijó por fin una fecha clave. La audiencia preliminar quedó programada para el 16 de septiembre de 2026. ¿Qué significa esa audiencia preliminar? Es el momento en que la Fiscalía presentará su evidencia ante el juez y éste decidirá si existen elementos suficientes para que el caso avance a un juicio formal. Antes de eso, está previsto que las partes vuelvan a los tribunales a principios de julio para revisar algunos asuntos pendientes, incluida una solicitud de la defensa relacionada con ciertas adaptaciones para la acusada. Así que a la fecha no hay todavía una sentencia ni un veredicto. Lo que hay es una acusación grave, una mujer detenida que se declara inocente y un proceso que apenas se encamina hacia su etapa decisiva. La historia de Melody, por dolorosa que sea, aún no ha escrito su último capítulo en los tribunales. El caso de Melody Boussard nos deja una de esas heridas que cuesta cerrar, la de una niña de 9 años cuya sonrisa recorrió todo un país y cuyo viaje terminó de la manera más trágica e incomprensible. Mientras la justicia sigue su curso, lo que no podemos perder de vista es a ella, no el misterio, no las pelucas, no las placas cambiadas, sino a Melody, la niña de los rizos, la que merecía crecer, jugar y volver a casa. Hoy, frente a la casa donde vivía, han aparecido flores, velas y peluches dejados por personas que ni siquiera la conocían, pero que no quisieron que se fuera en silencio. Si llegaste hasta el final de este video, déjame en los comentarios una velita en memoria de Melody. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, regálame un like y suscríbete al canal. Esto fue Entre Crimen y Misterio.